Un genuino intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Estimado profe Amalfi, buenos días. Buenos días, gracias por lo de estimado, igualmente lo mismo. Muchas siento por gracias. ustedes. Muchas ¿Cómo gracias. andan? Muy bien, un En placer. este día luminoso, Luminoso, vamos a decirlo así. vamos a decirlo de ese. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿usted cómo Y está? aquí iniciando la semana, mirando el sol y dando de comer a mis pajaritos. Bien ahí. Es la rutina. Bien ahí. Y tomando unos mates, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno. Amargo dulce. No amargo, amargo. si no, no es No, malo. yo soy el mate bien natural. Natural, claro. Exactamente. Hierba y agua. Cuando voy de viaje, el termo y mi mochilita de mate Muy bien. es infaltable. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien entonces? Bueno, Bien, saludos bien. para todos. No sé si dije buen día. Sí, buenos días otra vez. Bueno, mirá, vos sabés que el otro día cuando me llamó Claudia estaba pensando a ver qué podíamos leer hoy. Y ya que tiene mucha difusión el articulismo, son pequeñas notas que realiza gente que investiga y que trabaja sobre distintos aspectos. Lo conocerás, Andrés Piñanelli, es un Sí. columnista de Infobae, y hace ya un tiempo largo, bastante, que escribió algo sobre, siempre fue mi curiosidad, qué pasó con la familia de San Martín, ya que estamos recordando esta figura tan prominente de la historia argentina. Qué linda curiosidad. ¿Qué fue de la familia de San Martín? Claro, es decir, ¿qué pasó con sus nietas, aquellas nietas que leímos cuando éramos jóvenes, en el famoso libro de Arturo Capdevila, El abuelo inmortal, que jugaba con las medallas que había recibido y la madre las retaba y él les decía, bueno, si las medallas no sirven para alegrar la vida de las chicas, no sirve para nada. Ujú. Bueno, vamos a hablar hoy de Pepita. Pepita es una de las nietas que sobrevivió a San Martín, fue una heroína en Francia, y es curiosa la historia de esta mujer. Y vaya mi homenaje hacia nuestro general, el padre de la patria, en su día. Bien, Josefa Dominga Balcarce fue una de las nietas de José de San Martín, y curiosamente por su papel en la asistencia de heridos durante la Primera Guerra Mundial, Francia le otorgó la Legión de Honor. Había transformado su casa en un asilo de ancianos y su acción filantrópica fue su sello distintivo. En la noche de diciembre, de un 13 de diciembre de 1832, en Chez Grignon, el restaurante de moda de la burguesía parisina, todo era alegría. El general José de San Martín había invitado a una cena para celebrar el casamiento de su hija Mercedes Tomasa, de 17 años, con Mariano Severo Balcarce, de 24. San Martín vivía con su hija en una casa de la calle Provence, número 32, en la ciudad capital. Cuando estalló una epidemia del cólera, estimaron conveniente tomar distancia y se establecieron en Montmorency, un pueblito de 1.600 habitantes a 20 kilómetros al norte de París. A pesar de todo, en marzo de 1832, Mercedes contrajo el cólera y San Martín 3 días después. Al mes, ambos estaban repuestos, pero a su papá lo atacó una enfermedad gástrica e intestinal que lo tuvo a maltratar. Quien los cuidó y se ocupó de los trámites fue Mariano Severo Balcarce, un joven argentino, hijo del general Antonio González Balcarce, que había fallecido en 1819. Mariano se desempeñaba en la legación argentina en París. Sobre su yerno, le contaba por carta a su amigo Higgins que su juiciosidad no guarda proporción con su edad de 24 años. Amable, instruido, aplicado, ha sabido hacerse amar y respetar de cuantos lo han tratado. Entre cuidados y atenciones nació el amor entre la pareja. Se casaron
y se embarcaron hacia Buenos Aires. El propio San Martín estuvo por acompañarlos, pero no se sentía del todo bien. San Martín había abandonado Buenos Aires en compañía de su pequeña hija, a quien criaba su suegra Tomasa de la Quintanilla, desde que había fallecido Remedios. El 24 de abril de 1824, desembarcó en Le Havre con ella. Cuando le encontraron paquetes de diarios antimonárquicos destinados a distintos amigos y conocidos que vivían en Europa, no lo dejaron ingresar y debió seguir viaje a Inglaterra. En Londres, su hija permaneció como pupila primero en el Hampstead College y luego en un colegio de monjas, mientras su papá se estableció en Bélgica, donde escribiría en 1825 las famosas máximas para su hija. Luego de un frustrado retorno a Buenos Aires en 1829, en el que no quiso desembarcar, volvió a Europa. En Francia adquirió una casa en la calle Provence, número 32, donde vivió con su hija y con su fiel criado Eusebio Soto. En 1834 adquirió una casa de campo de 3 plantas en un terreno de 1 hectárea en Grambourg, a 30 kilómetros de París. Allí solía pasar desde Semana Santa hasta el Día de los Difuntos. Y aquí aparece Pepita. En 1836 volvieron Mercedes y Mariano, y el 14 de julio de ese mismo año nacería la protagonista de esta historia, Josefa Dominga. Su primer nombre fue en honor a su abuelo materno, el segundo por su abuela paterna. En la familia le decían Pepita. Desde el mismo día de su nacimiento, abuelo y nieta tuvieron un vínculo especial. Fue San Martín el que personalmente la inscribió en el registro civil de Évry-sur-Seine y quien la dejaba jugar a gusto y placer con las medallas que había ganado en la época que combatía a Napoleón en las filas del ejército español. La revolución que estalló en 1848, que provocó la renuncia del rey Luis Felipe I y que dio paso a la Segunda República, lo convenció a San Martín de buscar ámbitos más tranquilos. Ese lugar fue Boulogne-sur-Mer, una población costera frente al Canal de la Mancha. Alquiló un segundo piso de una vivienda en el número 5 de la Rue Grande de Boulogne-sur-Mer, propiedad de Henri Adolphe Gerard, abogado, periodista y además el bibliotecario del pueblo. Se haría amigo de San Martín. Boulogne-sur-Mer, el último lugar donde vivió el Libertador y su familia. El general había nacido en Yapeyú y allí, en un pequeño chateau, vivió hasta el 17 de agosto de 1850. 4 años más tarde, Mariano Balcar se adquirió en el pueblo de Brunoy, a 20 kilómetros de París, una mansión que había pertenecido, entre otros, al conde de Provenza, hermano de Luis XVI, y quien luego sería el rey Luis XVIII. Desde tiempos inmemoriales era el Petit Château. A lo largo del tiempo había sufrido varias modificaciones, especialmente cuando fue parcialmente destruida durante la Revolución Francesa. En 1861, a los 27 años, murió la otra nieta de San Martín, María Mercedes. La sepultaron en una bóveda en el cementerio de Brunoy y también llevaron los restos de su abuelo. Ese mismo año Josefa se casó con Eduardo María de los Dolores Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina, embajador de México en Francia. ¡Qué apellido! ¡Qué apellido! No tendrían hijos. Mercedes, la hija de San Martín, que había nacido en Mendoza en 1816, cuando su papá era gobernador de Cuyo, que fue testigo de la enfermedad y agonía de su mamá Remedios, y que fuera cariñosamente malcriada por su abuela, falleció en 1875. Su esposo Mariano lo haría 10 años después. Josefa y su marido estuvieron el 21 de abril de 1880 en Le Havre, despidiendo los restos del Libertador que el vapor Villarino llevaría a Buenos Aires. Lo primero que hizo Josefa fue donar la valiosa correspondencia de su abuelo a Bartolomé Mitre,
y cedió el mobiliario que le había pertenecido al Museo Histórico Nacional. Lo hizo junto a un croquis en el que detallaba la disposición de los muebles de la habitación donde había fallecido. Eso permitió recrear el ambiente tal como se lo puede contemplar en la actualidad. Cuando Josefa enviudó en 1904, modificó el Petit Chateau donde vivía. Había creado a fines del año anterior la Fundación Balcarce y Gutiérrez de Estrada, que llevaría adelante un hogar de ancianos y un centro asistencial para los más necesitados. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, transformó su casa y asilo en un hospital. La asistieron en esta tarea las hermanas de la Congregación de la Sagrés. Trabajaba a la par de todas. Hablaba varios idiomas, como el inglés, italiano, alemán, griego y latín. Y por supuesto el español, a pesar de que nunca conocería la Argentina, a la que se refería como nuestro amado país. La dirección médica de lo que durante la guerra fue el Hospital Auxiliar número 89, empezó a funcionar el 14 de octubre de 1914 y estuvo a cargo del cirujano jefe, doctor Jules Léon Ladroit. Constaba de 50 camas, 2 modernos quirófanos y salas de esterilización, laboratorio y radiología. Por la proximidad con el frente de batalla, atendían tanto a heridos franceses como alemanes. Lo único que Josefa preguntaba era, ¿están heridos? Entonces, éntrenlos. El problema fue cuando Alemania inició la segunda gran ofensiva del Marne entre julio y agosto de 1918. Los franceses evacuaron toda el área que comprendía a Brunoy. Aún así, Josefa no quiso irse. Cuando la guerra terminó, recibió del gobierno francés la condecoración de la Legión de Honor y además fue distinguida por la Cruz Roja. Se había ganado la admiración de los soldados que habían atendido en ese hospital que volvió a ser asilo de ancianos. En su testamento lo cedió a la Sociedad Filantrópica de París. La casa de su bisabuelo, que estaba en la esquina de las actuales Perón y San Martín, en el microcentro porteño, la donó al Patronato de la Infancia. Josefa murió en Brunoy el 17 de abril de 1924, tenía 87 años. Tanto ella como su abuelo son ciudadanos ilustres de la ciudad y una calle lleva el nombre de ella. Cuando se trasladaron los restos de sus padres y hermana a Mendoza en 1951, el gobierno francés se negó a la repatriación de Josefa, porque ellos consideran que es una heroína nacional que merece descansar en la tierra en la que nació y vivió. Ese mismo suelo que había sido refugio de su ilustre abuelo, que de chica la dejaba jugar con sus medallas. La historia de Pepita. Qué lindo, me gustó mucho. Interesante, ¿no es cierto? Sí. Y poco conocida esta parte humana que a veces no tenemos en cuenta con nuestros héroes y las familias y nos olvidamos. Así que San Martín no tuvo descendientes. La primera hija murió, se murió Josefa sin tener hijos, y los franceses no quisieron que sus restos vinieran a Buenos Aires por considerarla una heroína en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tal? Bueno, mi aporte de hoy es ese, que lo pasen muy bien. Igualmente. Buena semana, buena garra, como siempre, y que Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias, profe. Hasta pronto. Hasta la próxima, si Dios quiere. 9:23 en la República. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5 desde Navarro.